Decir política en México es casi una mala palabra. Acorralada por la violencia narcoestatal y por una partidocracia cerrada y corrupta, la población mexicana descree de su sistema democrático y sus instituciones. En ese contexto, surge el movimiento alternativo Wikipolítica. Este grupo de jóvenes desafía el orden establecido con participación, colaboración e inclusión ciudadana, y eligen a Pedro Kumamoto como representante del movimiento para entrar en el Congreso. Luego de una campaña basada en redes sociales, totalmente descentralizada y austera, Kuma se convirtió, con sus 25 años, en el congresista más joven en obtener una banca en Jalisco. Un joven de 25 años de edad logró lo imposible. Sin dinero, pero con mucho apoyo en las redes sociales, Pedro Kumamoto se lanzó como candidato independiente en las pasadas elecciones en México y ganó un puesto en el Congreso del Estado de Jalisco. Pero también su elección demuestra que hay una nueva generación de mexicanos que quiere cambiar su país. Pedro Kumamoto... En poco más de un año dentro del Congreso, dieron importantes batallas y consiguieron impensables victorias que distribuyen el poder a favor de los ciudadanos. El presupuesto participativo, la iniciativa popular o la eliminación de fueros para los funcionarios de Jalisco son realidad gracias a Wikipolítica. Pedro Kumamoto, diputado de Jalisco. Ustedes sí que hicieron algo que parecía imposible. En un país con cultura política férrea, con una partidocracia muy cerrada, fueron elecciones, ganaron una banca y ahora sos diputado. ¿Cómo recordás la campaña, Kuma? Yo creo que entre sol, mucha deshidratación, estábamos haciendo campaña a 35, 40 grados todos los días. Yo creo que lo recuerdo también mucho por el proceso de las firmas, porque para poder llegar a la boleta teníamos que recolectar 5,500 firmas. Y finalmente lo recuerdo como un momento de mucha complicidad, cariño, amigos, familia, gente que te dice por qué está decepcionada de la política, pero por qué tú estás ahí y por qué vale la pena. El creer que las cosas pueden y van a cambiar es algo que constantemente nos piden que dejemos de creer, nos dan elementos para dejar de creer, pero creo que el que persista la esperanza es un acto de rebeldía muy importante. ¿Por qué eligieron el camino de un partido político y no un grupo de presión desde sociedad civil? Bueno, hay que decirlo, nosotros no somos un partido político. Somos una candidatura independiente aglutinada a través de Wikipolítica. No es renunciar a ser un grupo de presión, es construir, digamos, una narrativa que nos parece más articulada en los distintos momentos. Creemos que no sirve de nada tener un lugar en el Congreso si no estás en la calle, si no escuchas las demandas, si no participas en las manifestaciones, si no conoces de tú a tú las necesidades que hay en la sociedad. Pero también creemos que esas necesidades, que las consignas de las marchas, es maravilloso volverlos en proyecto de ley. Es importantísimo construir políticas públicas a partir de eso. Entonces nosotros creemos que el vínculo que existe entre lo institucional y no institucional es muy relevante y que no podemos renunciar a las instituciones porque lo hemos hecho, al menos en México, por mucho tiempo. Es que en México dicen la política es un pantano, sí. Canta Molotov, la gente de arriba te detesta. Un poco más fino, Max Weber decía, quien hace política firma un pacto con el diablo. Claro. ¿Qué es la política para vos, Kuma? Bueno, es que existen como distintas versiones. En este momento yo creo que se concentran en dos. La que hago con Wikipolítica, con organizaciones y movimientos sociales, con personas de la sociedad civil, con académicos, con periodistas, y la que se hace en el Congreso. La Wikipolítica, la organización a la que pertenezco, es también su nombre, ¿no? Es un anhelo y es un objetivo al mismo tiempo, hacer política colaborativa, colectiva, donde quepamos todas y todos. ¿Cómo funciona eso en la vida cotidiana? ¿Qué historia me podés contar de cómo ustedes se comunican con los ciudadanos? Bueno, yo creo que ahí es un proceso bellísimo porque no sabíamos casi nada, seguimos sabiendo muy poco, pero creo que hemos construido un conocimiento a partir de experiencias significativas. Un gran ejemplo es prácticas pequeñas que te hacen ver cosas grandes.
Por ejemplo, nosotros en Wikipolítica nadie tiene más de un minuto para hablar, hay un cronómetro y la gente lo respeta, pedimos la palabra, compartimos cuando estamos de acuerdo, hacemos asambleas semanalmente. Y te digo, todos estos detallitos que podrían parecer pues minucias, en realidad demuestran un espíritu colaborativo, colectivo, que tiene que construir con la sociedad, que no necesariamente conoce todos esos hábitos, o de esa manera no monopolizamos el diálogo y se construye colectivamente también conclusiones muy valiosas. Hablando de políticas públicas, en Jalisco existe ahora la revocatoria de mandato. Ahora es más fácil para un independiente presentarse. Hay ahora en Jalisco consultas públicas. ¿Están satisfechos con estos logros? Yo creo que estamos respondiendo a la par de muchas expectativas, pero todavía no estoy satisfecho. Y aunque cumpliéramos todas las expectativas, no estaríamos satisfechos o satisfechas. Cuando dejas de estar insatisfecha o insatisfecho, probablemente algo estás haciendo mal y estás empezando a acudir a un lugar muy peligroso, que es la comodidad dentro de la política. Porque la comodidad te dice, normaliza, invisibiliza, matiza. Y creo que muchas veces este tipo de espacios existimos con una búsqueda de renovar las mismas instituciones, pero a partir de que también nosotros estamos inconformes con, no solamente con el actuar que existe dentro de ellas, sino también con cómo actuamos nosotros frente a ellas. ¿Cómo sigue Wikipolítica? ¿Se van a presentar a alcaldías? ¿Cómo es la estrategia? Yo siempre digo que para aprender a ganar, primero a veces tienes que aprender a perder. Y en este caso ganamos. Y la victoria también genera crisis. Que cómo tenemos que crecer, a dónde tenemos que crecer, cuáles deben de ser los objetivos, el programa, los proyectos. Entonces fue una crisis hermosa porque nos hizo darnos cuenta de la esencia de quienes participamos en este espacio y de cómo nos concebimos. Y desde esa lógica, lo primero que estamos haciendo es crecer en México. Ya vamos a tener o vamos a crecer hacia otros estados de la República. Ahorita tenemos o somos 3 wikipolíticas, una Ciudad de México, otra en Baja California Sur y una en Jalisco, pero próximamente seremos Chihuahua y San Luis Potosí. Y creo que esa es la última acción más importante, construir un programa, una serie de ideas para el país, que no es que no se hayan escrito por otras organizaciones, pero que por lo menos sepamos que tenemos un proyecto para el país, para la región, para nuestra ciudad, y que a partir de eso, si hay elecciones en donde participemos o si hay simplemente movimientos sociales, saber qué pensamos, qué queremos y qué mundo buscamos construir. El presupuesto participativo es otra de las leyes que empujaron. Sí. ¿Por qué es importante el presupuesto participativo? Yo creo que, y también aprovecho para decirlo, fue muy difícil sacar esta iniciativa de ley. Somos 39 diputados, soy el único independiente y bueno, se tuvo que construir alianzas. Y bueno, el presupuesto participativo es un tema que nos interesa, creo que a muchas latitudes. A mí específicamente me interesa porque creo que si se hacen de manera adecuada, busca representar y darle voz a personas que nunca tienen voz en las decisiones gubernamentales. Y es importantísimo porque el poder detentar la voz empodera a las personas y genera toda una serie de responsabilidades cívicas. Y segundo, porque construye un mecanismo para desafiar la desigualdad. Yo creo que las dos cosas son igual de importantes. No solo es definirte como un líder, vos decís que sos un mensajero de mucha gente. Tenés el mérito, además, Kuma, de ser genuino. ¿Qué es lo próximo para Pedro Kumamoto? Me siento muy feliz últimamente del lugar en donde estoy y de qué hemos logrado. Yo no me veo en otra cosa que no sea participar de lo comunitario, de haciendo política. Y en ese sentido me refiero a hacer política, no solamente estar en el Congreso, sino también venir a este tipo de lugares hermosos que te hablan de procesos autogestivos o de repensar economías cooperativistas, solidarias, o pensar también en posibilidades de divulgar que la política no solamente es para hombres blancos, abogados de 50 años de clase alta, sino que la política la hacemos los jóvenes morenos, las personas trans, las mujeres indígenas, los hombres campesinos, las personas de la tercera edad. Entonces, yo creo que ahí seguiré trabajando y picando piedra, como decimos en México, y en ese sentido somos corresponsables y no vamos a fallarles. Gracias, Kuma. Gracias a ti.